Muy bien, este es un domingo del año un poquito extraño en el sentido de que pues pasó Navidad y como dije al principio, muchos quizás todavía están en ese espíritu con familia, con amigos o simplemente en casa estrenando los juguetes o lo que le hayan regalado. ¿Cuántos se estrenaron algo, aunque sea una billetera? Unos pocos por ahí que algo les llegó, pero lo importante, como decía Eric en el mensaje de los niños, es familia, es estar con amigos, con familia y especialmente la familia en la iglesia, porque aquí es donde establecemos lazos de amistad y compañerismo unos con otros que nos ayudan a crecer y a madurar. Yo pienso que uno de los grandes beneficios de pertenecer a una iglesia o a otro grupo es precisamente la creación de esos lazos de amistad, de hermandad, porque nos ayudan, digamos, a expandir y a consolidar quiénes somos nosotros, porque el ser humano es un ser social. Creo que en algún mensaje pasado, una de las cosas que le dije, que la humanidad logró, como se dice en ciencia, llegó al tope de la cadena de alimentación, cuando antes era simplemente como el promedio de los animales creados. Llegó al tope de la cadena de alimentación por aprender a cooperar unos con otros. No es tanto la inteligencia, sí, la inteligencia es importante, pero la inteligencia utilizada para cooperar, porque cuando nos juntamos todos y planeamos y trabajamos juntos, podemos lograr muchísimas cosas que un solo individuo o dos no pueden lograr. Y entonces eso queremos lograr aquí en la iglesia. En esta mañana quiero enfocarme en ese tema que aparece en una de las lecturas que acabamos de escuchar, que es cuidado con juzgar. Porque es muy fácil criticar, levantar el dedo acusador y decir a los demás: usted hizo tal cosa, se portó así, o no me gusta cómo viste, cómo anda, cómo habla. Y entonces criticar se vuelve algo fácil para nosotros, que practicamos sea en la mente, o peor aún si lo decimos a otra persona acerca de una tercera persona o directamente a X individuo. Y entonces hay que tener cuidado, porque criticar destruye vida, nos hace sentir mal. Yo estoy seguro que aquí ni siquiera tengo que preguntar a cuántos les gusta que los critiquen, a cuántos les gusta que hablen mal de usted o lo difamen. ¿Tenemos a alguien? Obviamente no. Eso no es parte del hábito de vivir en sociedad. Y entonces debemos tener este cuidado. Ejemplo: nadie nota tu sufrimiento, tu dolor, tus lágrimas. Pero engorda unas libras y verás cómo todo el mundo se da cuenta inmediatamente. ¿Cierto? Algunos dicen amén. No, ahora en Navidad hemos comido en exceso, pero yo creo que no se notan esas libritas de más. Siempre hablando de la crítica, dice: doctor, ¿cómo está mi suegra? Está en estado crítico. Como siempre, criticando todo, no cambia la señora esa. Bueno, eso solamente para agregar un poquito de sabor a lo que quiero hablar. Aquí tengo un par de dichos importantes o frases. Mucho cuidado con juzgar a los demás. La piedra que lanzas hoy puede ser con la que te tropieces mañana. Simplemente debemos aprender a limitar nuestras palabras y cualquier juicio que podamos emitir, porque pudiera ser, dice acá, no es que va a suceder, que esa piedra que lanzamos hoy de crítica se convierta en una piedra de tropiezo más adelante. O esta frase: las personas son veloces para juzgar a los demás, pero lentas para corregirse a sí mismas. ¿No es cierto que nos cuesta ver nuestros propios errores y cuando nos los señalan quizás hasta nos sentimos incómodos, pero cuesta mucho que nosotros entendamos en dónde fallamos, cómo hablamos de los demás, qué frases usamos? Y entonces es fácil señalar a los demás, pero uno mismo no sucede. Y por eso la epístola de Santiago dice hoy: no juzguéis para que no seáis juzgados. Perdón, eso es del Evangelio. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Es decir, lo que lanzamos se nos devuelve en algún momento. La vida tiene este estilo de cosas que si uno trata mal, al final uno recibe lo mismo. Y por eso aquí la advertencia es: no juzguen para que no seamos juzgados, porque con la medida que medimos también seremos medidos. Son palabras, creo yo, muy sabias que debemos mantener en mente
antes de que nosotros lancemos alguna crítica a otra persona. Creo que hay maneras sabias y apropiadas cuando uno tiene que señalar un error a otra persona, pero debe ser en un espíritu de amabilidad, con objetividad, y mejor si hay testigos cuando uno tiene que llamar la atención a otra persona. Ese tipo de cosas hay, porque ese juicio se puede convertir en una piedra de tropiezo. Podemos llegar a ser piedra de tropiezo criticando a los demás. Y esta crítica no solamente es casual, como cuando de repente nos tropezamos en la calle o aquí caminando, sino que esa crítica pudiera ser a propósito. A veces lo hacemos para lastimar a una persona, para dañar a esa persona, y eso es mucho peor. Es decir, a veces sucede algo de forma ocasional sin darnos cuenta, creo yo, pero a veces lo hacemos con la intención de criticar y dañar la reputación de otra persona. Y es aquí donde viene la epístola de Santiago hoy, que dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque en la historia que tenemos acá se habla de apariencia. Miren lo que dice la epístola: no juzgues a las personas por su apariencia. Recuerda, si juzgas a un libro por su portada, te puedes perder una gran historia. Miren lo que dice: ustedes, hermanos míos, que creen en nuestro Señor Jesucristo, no deben hacer discriminaciones entre una persona y otra. Supongamos que ustedes están reunidos, como hoy acá, y llega una persona rica con anillos y ropa lujosa, y lo atienden bien y le dicen: siéntate aquí en un buen lugar. Y al mismo tiempo llega un pobre vestido con ropa vieja y a este le dicen: tú quédate por allá atrás, parado, no molestes por aquí. Y entonces dice al final: entonces están haciendo discriminaciones y juzgando con mala intención. Y por eso es que debemos recordar que este juicio o esta crítica que lanzamos contra otra persona puede ser altamente dañino. Yo creo que todos nosotros tenemos la tendencia de quedar impresionados por personas que vienen en un buen vehículo o visten súper bien y ya le damos un estatus muy alto. Pero cuando vemos a una persona con ropa andrajosa, vieja, como que lo subestimamos, no le damos mucha importancia. Y por eso debemos tener cuidado, porque puede suceder en la misma iglesia. De hecho, lo que dice Santiago acá sucede en la iglesia. Dice que están reunidos y llega una persona súper bien vestida y lo atienden súper bien. Pero llega una persona andrajosa y dice: no nos molestes, quédate allá atrás. Y entonces cuando caemos en este juicio, dice aquí, estamos haciendo discriminación. Estamos discriminando a los demás. Y por eso encontré esta gráfica que dice: la próxima vez que estés por juzgar a una persona, recuerda, esto es la vida de la persona, la mayor parte del gráfico. Y la franjita, ese pedacito que está de triángulo, esto es lo que tú sabes de ella. Sabemos muy poco de la persona, pero juzgamos por ese poquito que sabemos. Y todo lo demás, de su historia, sus conflictos, sus luchas, cómo llegó a ese punto, lo ignoramos, pero somos prestos para criticar y señalar, pero no nos vemos a nosotros mismos. Y por eso la apariencia no debiera determinar quién es la persona, porque juzgar a una persona no define quién es ella, define quién eres tú. Debemos tener mucho cuidado con esto, porque el daño que podemos hacer, sea en la familia, sea en la iglesia, sea en el trabajo, puede dañar la reputación y las relaciones interpersonales. Si alguien le llega a usted con un chisme de otra persona y usted presta atención rápidamente para saber ese chisme, ¿qué es de lo que usted puede estar seguro? De que esa persona que compartió el chisme probablemente haga lo mismo hablando de usted contra otra persona. Y por eso es que debemos tener mucho cuidado. Debemos aprender a limitar esas críticas y a saber ser objetivos hasta donde se pueda. Por eso aquí dice que juzgar a una persona no define quién es esa persona que estamos criticando, sino quiénes somos nosotros si estamos lanzando la crítica. Ahora, en la historia que tenemos de el Santiago, después de hablar de esta posibilidad de que le damos un buen lugar a la persona adinerada y al pobre lo mandamos hacia atrás, Santiago dice:
¿acaso no son los ricos quienes los explotan a ustedes y quienes arrastran los llevan ante las autoridades? Es interesante ese punto que está escrito en un libro de la Biblia, la Carta a Santiago, que Santiago se vuelve un enérgico crítico de los poderosos. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de Juan el Bautista? A veces nosotros cuando pensamos en nuestra función, digámoslo así, de hablar y compartir el mensaje, pensamos que no debemos criticar a los poderosos. Y aunque eso suena duro y difícil, Juan el Bautista, si usted recuerda, terminó siendo ejecutado por criticar a las autoridades políticas. Usted lo puede leer en los evangelios, eso no me lo estoy inventando yo. Solo vaya a Mateo capítulo 3 y va a ver la historia de Juan el Bautista, que termina siendo decapitado por criticar al rey Herodes, por señalarle sus errores y específicamente su opresión de los más pobres. Juan el Bautista se atrevió y terminó siendo ejecutado. También los profetas, cuando usted va al Antiguo Testamento y ve profetas como Isaías, Jeremías, Ezequiel, usted lee los libros que están en la Biblia y se va a dar cuenta que son críticas directas a los poderosos, y por hacer esa crítica, muchos de esos profetas también terminaron siendo ejecutados. Ahora, ¿qué es lo que quiero decir? Que debemos aprender a tener una palabra profética. Cuando hay que hablar, claro, hay que hablar con claridad, pero entre nosotros también debemos aprender a medirnos, porque como dice Santiago acá, muchas veces esos ricos, vamos a ponerlo así lo dice Santiago, son quienes nos explotan, son los que toman decisiones legales por nosotros, que muchas veces van en contra de nosotros mismos. Y entonces Santiago hace la advertencia. Un poquito más adelante dice Santiago: ustedes hacen bien si de veras cumplen la ley suprema, tal como dice la Escritura: ama a tu prójimo como a ti mismo. Noten qué frase más simple. Es bien sencilla, pero difícil de practicar con todas sus implicaciones, porque dice acá que nosotros hacemos bien si cumplimos la ley suprema. ¿Y cuál es la ley suprema? Dice que la ley suprema es bien simple, usted la conoce: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, ¿cómo amamos al prójimo? Solo midamos cómo queremos que nos traten a nosotros. ¿Le gustaría a usted ser criticado, ser juzgado, que lo difamen, que lo hagan sentir mal, que lo avergüencen? Obviamente no, eso no requiere ninguna ciencia, no requiere ninguna especialización psicológica para entender que nadie quiere ser tratado así, y por tanto, en el amor al prójimo me hace entender que tampoco mi prójimo le gusta ese tipo de cosas. Y por eso el principio es bien simple. Debemos aprender a tener cuidado de no criticar a los demás, y que este año que comienza nos pueda hacer a unirnos mejor en familia para que podamos tener mejores relaciones interpersonales. Y ahora que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y mentes en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.